Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy pues vamos a ir con lo que sería la parte estructural, pero nos vamos a ir directamente al prototipo de una vivienda, lo que se puede, cómo se puede hacer una vivienda en madera. Vamos a ocupar un proyecto que se me hizo bastante llamativo, que es el ganador del primer concurso de vivienda en madera. Esto fue creado por el arquitecto Arturo López, aquí en Chiapas. Se representa la construcción de una casa habitación. Él tiene otros proyectos, este es uno de los cuales utilizaron para formar esto. Es bastante simple, si se dan cuenta. Se trata de una sala, comedor, cocineta, recámara y baño. Principalmente el principio de esto es tener un manual en el cual se pueda hacer la autoconstrucción. Vamos a verlo precisamente cómo se va formando. Sin embargo, la parte de entramados y demás se van a dar cuenta que tiene una de gran importancia. Vamos primeramente con las fachadas. Ahí tenemos las dos fachadas, la fachada y la fachada posterior. En el frente pues tenemos lo que sería la puerta y las dos ventanas, y en la parte exterior pues únicamente el muro completamente visto. En las laterales vamos a tener dos puertas y dos ventanas, y al final una puerta y una ventana, dependiendo de dónde se esté viendo. Es importante antes de poder empezar a ver todo el diseño, tener en cuenta varios factores, principalmente tres: las condiciones del subsuelo. Vamos, que el suelo esté bastante compactado, sin rellenos o sin no rellenarlo, que no tenga aguas freáticas, es decir, que el agua no esté subiendo literalmente, que no se mantenga húmedo el elemento debido a la cantidad de agua, sino es importante retirar esa parte de agua, y de preferencia que se pueda mantener ya plano. Si no, pues vamos a hacer toda la segunda parte, que sería la limpieza, el trazo, la nivelación y la excavación. Y por último, pues vamos a desarrollar el sistema constructivo, que en este caso va a ser con construcción en madera. Pues en el caso de la limpieza del terreno, no sé si alguien me puede apoyar a leer. Iván, ¿puede hacer favor de leer? Son los procesos a desarrollar antes de la construcción. Entiéndase como los preparativos para desplantar la casa. El terreno. La construcción de la casa se empieza por la limpieza del terreno, por lo cual se necesitan las siguientes herramientas: machete, carretilla, palo, pico, y así como varios amigos o ayudantes que colaboren con esta labor. Para ello, se quitan las hierbas, raíces, piedras, basura y todo lo que estorbe para las maniobras de la construcción. Esta limpieza del terreno consiste en lo siguiente: quitar y o proteger árboles que lleguen a estorbar en el proyecto de la casa, así como extraer las raíces. Remover piedras o rocas si es necesario. Retirar cimentación antiguas en su caso. Desmontar los arbustos o maleza que estorbe en la construcción de la casa y todo lo que estorbe en las maniobras de la construcción. Gracias, Iván. Bueno, entonces, precisamente esta es la parte el primer punto de los trabajos preliminares. Sería propiamente la limpieza del terreno. Como ya nos hizo ver también su compañero Iván, pues es quitar todo el elemento que le puede estorbar: piedras, rocas, árboles, arbustos y o posibles cimentaciones anteriores. Bueno, después, como paso número 2, viene lo que es el trazo del terreno. Para el trazo de terreno en madera, muchos carpinteros ocupan el siguiente sistema, principalmente cuando van a hacer su cimentación. Se realiza con tres tablas: una tabla de 3, una tabla de 4 y una tabla de 5 metros. Si no se tienen, se pueden hacer con tablas de la mitad de tamaño: 1.5, 2 y 3, 1.5, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muy sencillo: se colocan las primeras dos tablas,
Aquí en este caso la de 1.5 y la de 2 metros. Y por último se pone aquí la escuadra para formar el ángulo de 90 y se le completa a la tabla con la tabla que se tiene de este lado de. Si esta tabla queda perfectamente colocada, aquí la tabla de 3 metros, se formaría perfectamente un ángulo de 90 grados. Al tener esto se tiene un espacio más amplio para poder marcar perfectamente lo que sería una esquina del terreno. Esto se puede hacer en cada esquina o en una esquina y a partir de ahí utilizar únicamente nivel y este hilo para poder hacer y hilo de nivel para poder hacer el trazo completo. Ya que se tiene bien marcado cuáles son los límites del terreno, ahora viene lo que es la colocación de que todo queda a nivel. Esto es importante, ya lo han hecho ustedes en topografía, la colocación de una manguera, la cual recuerden que el agua por las propiedades del agua siempre va a tener el mismo nivel, no importando la longitud de la manguera, siempre se mantiene al mismo nivel, entonces la colocación de la cimentación. Para esto se requiere, y eso es muy importante, se requiere por lo menos dejar 20 centímetros al nivel mínimo de banqueta que debe tener lo que sería el terreno, por lo menos 20 centímetros más. Y en un dado caso que existiera cualquier otro elemento de humedad, se recomienda colocarse a unos 50 centímetros más arriba de la primera, es decir, con 70 centímetros para poder evitar cualquier tipo de elemento como pueda ser agua o algún otro elemento que pueda generar cambios en nuestra cimentación. Paso número, el siguiente sería la excavación del terreno. Después de haber hecho el trazo y la nivelación como se hizo, se hace la excavación de la zanja perimetral. Por lo menos, dependiendo del tipo de terreno, como se va a ocupar losa de cimentación, no se requiere en este caso, y como el tipo de construcción no es tan pesada, no se requiere una profundidad tan grande. Con una profundidad mínima de 40 centímetros, se puede hacer perfectamente la parte del concreto armado con traves. Después de haber hecho lo que sería el trazo y completamente la excavación, nos iríamos a las cimentaciones. Alexis, ¿puede hacer favor de leer? Alexis, o Abraham, si hace favor de leer. Sí, dos generalidades. Para el soporte del peso de la casa se requiere una cimentación que impida que la casa se hunda en el terreno y al mismo tiempo para que se proteja de la humedad del subsuelo. Para ello se requiere que el nivel superior de la cimentación esté por arriba del terreno de 15 centímetros a 20 centímetros como mínimo. Una de las ventajas del uso de la madera en la construcción es el bajo costo de la cimentación, como resultado del reducido peso de la estructura, por lo que para construcciones de uno o dos niveles es suficiente construir una losa de cimentación armada con malla electrosoldada y únicamente se requiere usar varillas de 3/8 de pulgada en las cadenas perimetrales, como se indica en la planta de cimentación. Gracias, Abraham. Como lo podemos observar en aquí en la imagen, lo que se tiene pues es un armado con malla electrosoldada, con Armex, la cual va a estar colada directamente y amarrada a traves perimetrales hechas de varillas de 3/8. Dependiendo del tamaño de la construcción, si el tipo de terreno no es tan bueno como lo podemos tener acá, se puede incrementar el tipo de varilla, se le puede poner varilla de media pulgada, permitiendo que pueda tener un mejor enlace y también aún así colocación de un par de traves transversales dependiendo del tamaño del terreno. Aquí estamos haciendo un proyecto bastante pequeño, propiamente apenas tiene 7 metros por 5,50, entonces es bastante pequeño, pero si se fuese uno más grande, se podrían poner traves transversales, las cuales pueden ir sobre los mismos ejes de armado que podríamos tener en el terreno.
Lo estamos colocando acá porque son los ejes del terreno. Aquí podría ir uno y aquí podría ir otro. Después de haber hecho lo que sería ya tener claro qué es lo que vamos a hacer, primero el paso número 1 es la preparación de las instalaciones, debido a que como va a quedar la losa de cimentación, la preparación se tiene que hacer antes del colado. Esa preparación, ¿en qué cabe? El número 1 es la preparación de las zanjas y el espacio suficiente para colocar la tubería de PVC. Debido a nuestro diseño que tenemos, vamos a rezar a él, tenemos lo que es el baño. Aquí está el baño, entonces vamos a requerir tubería de PVC tanto para lo que sería el baño como para la parte exterior, que sería el tanque. Entonces, aquí podemos ver ya cómo quedarían los registros. Tenemos la tubería y el espacio para la tubería de 20 centímetros. Espacio de tubería de 20 centímetros para que pueda pasar un tubo de 4 pulgadas que pueda unir todas las descargas del baño y directamente a su registro, igual en el otro caso. En este caso, ahí están las dos opciones. Si existiera por ahí fosa séptica o si existiera pozo de resibo o pozo de absorción, dependiendo del tipo de lugar y a dónde se va a colocar esta cabaña. Es importante siempre mantener que la pendiente de toda la tubería debe ser del 2%, pero para la instalación vamos a tener un poquito después más claro qué es lo que se va a hacer realmente. Hablando de la cimentación, se va a hacer una losa de cimentación. Después de haber hecho la excavación y colocación de la colocación de las tuberías, se procede a cubrir toda la superficie del suelo con una capa de polietileno grueso. Es importante esta parte porque va a servir como va a servir como impermeabilizante. Después de eso, después de la capa, posteriormente se tiende el armado de la losa. Aquí se puede ver el armado de la losa electrosoldada de 6 por 6 centímetros o de 10 por 10, dependiendo de la cual se quiera ocupar. Y se colocan las varillas de 3/8 en las cadenas perimetrales. Como se puede observar aquí, aquí se tiene el armado de la cadena de 3/8 con su anilleta con una anilleta de, ¿cómo se llama? Este me fue el nombre. Ay, mm, ay, ay. Alambrón. Ahora sí, ya que se tengan bien hechos estos, repetimos esta parte. Es muy importante que si vamos a tener un espacio más grande, colocarle cadenetas en la parte central o donde vayan los ejes. Eso va a permitir que el muro tenga, que la cimentación tenga mejor trabajo, y va a servir también como tacón para que no se pueda mover hacia ninguno de los lados. Estamos viendo aquí perfectamente la cimentación. La cimentación es de 10 centímetros de altura. Es lo que va a estar sobresaliendo, como lo podemos ver en la imagen anterior. 10 centímetros tiene el colado de la cimentación, y donde están colocados los traves, se le suman los 20 centímetros de lo que sería la trave y se convierten en 30 centímetros. En la parte superior y en la parte del colado también se le van a quedar ahogados pernos de anclaje, como podemos observar. Estos pernos se recomiendan que sobresalgan por lo menos 10 centímetros sobre el nivel rasante del piso, por lo menos que sobresalgan 10 centímetros sobre el piso. Estos tubos van a ser claramente donde se va a poder fijar el marco de nuestra estructura. Se pueden dejar más salidos o incluso, dependiendo del tipo de sistema, se puede colocar la cadeneta, una cadena superior, es decir, por lo menos un tacón de 10 centímetros más arriba, para que quede un espacio entre la losa de cimentación y la madera. Aquí no va a quedar una separación, pero en un dado caso se puede hacer que quede una separación, es decir, que quede un espacio vacío dentro de una y otra. En este caso se va a ocupar la misma cimentación como elemento de piso. No olvidar que ya deben de estar colocados los tubos, los cuales ya no se van a poder mover debido a que ya está colada la cimentación. Okay. Paso número 3, vamos con los muros. Los muros van a contener, vamos a hacer un tipo de sistema basado en paneles o entramado, como lo hemos visto anteriormente. Estos paneles se hacen directamente en el lugar de construcción. Los paneles deben de estar hechos con maderas de 2 por 4 pulgadas, 2 por 4 pulgadas. Estamos hablando de reglas de 5 por 10 centímetros, de 5 por 10 centímetros, las cuales deben de estar
no más separadas a los 60 centímetros en promedio, es lo máximo que más o menos pueden estar separadas. Se recomiendan separaciones desde los 50 hasta los 70 centímetros. En este caso, por el tamaño del elemento y por el tamaño de la madera, lo máximo que van a estar separadas son 61 centímetros. Como lo podemos ver, van a estar colocadas con una solera de desplante, una solera de cerramiento y puros pie derecho. Al final de cuentas se va a poner una riostra dependiendo de 45 grados o de manera diagonal. Esta riostra no necesariamente tiene que ser tan grande, puede ser menor el tamaño de la sección y únicamente de 1 por 4 pulgadas. Aquí estamos viendo también la construcción del espacio para una ventana. Aquí se está dejando el dintel y también van sus pies derechos nuevamente 2 por 4. El espacio del dintel igual sigue siendo 2 por 4, tanto para la puerta como para la ventana y sus soleras de cerramiento. Si es necesario, habría que colocar un repisón de 2 por 4 que van a ser los elementos para poder formar claramente los espacios de la puerta y ventana. Todas las uniones deben de estar colocadas con tornillos o con clavos de por lo menos 3 pulgadas. No sé si hasta acá tengan alguna duda, chicos. Chicos, ¿alguna duda? No, Inge. ¿No? Ok. ¿no? Después de haber hecho, vamos con el armado de los paneles. Aquí vamos a ver el armado de los paneles. Posteriormente de colocar los pies derechos, como ya se nos dimos cuenta, los pies derechos son la parte vertical de los entramados. Se van a colocar las riostras o contraventeos. La riostra es esta viga, esta regla inclinada que lo que va a permitir es que no pueda tener torsión el elemento. No solo es común ese tipo de estructuras, sino también en las estructuras metálicas. La riostra puede ser un elemento, dependiendo del tamaño, de 2 pulgadas por 4 pulgadas y pues ya va a depender directamente de la longitud. Va a cruzar todo el marco. También se recomiendan cuando vamos a tener dinteles o espacios para vanos para ventana o para puerta, hacer las riostras como se ve en la imagen, que puedan trazar y permitir que precisamente la ventana no se pueda mover, principalmente en la ventana más que en la puerta. Ahí si se dan cuenta, la riostra no permite el movimiento de la ventana, la tienen como enmarcada y va a generar un mayor elemento. La ventana va a servir también como elemento estructural y dándole fuerza al mismo entramado. Al final del entramado, si se dan cuenta, siempre quedan dos pies derechos. Siempre al final ven un espacio vacío y 2 pies derecho. Recuerden que en la parte exterior es importante colocarle su aislante térmico y acústico para no tener grandes cambios en inclemencia con respecto a la temporalidad. Después de haber hecho la construcción, vamos a ir directamente al montaje de paneles. Ya teniendo los paneles armados, pues seguiremos a montarlos en la cimentación, no olvidando que los cuales deben de estarse montando directamente sobre donde están los pernos de sujeción. Si se ocupó directamente losa de cimentación o si se puso por ahí la trave vista, es decir, que debe de que quede abajo los 20 centímetros, sino quedar en medio los 30, 10 arriba y 10 abajo, también se puede ocupar eso y ya nosotros se puede cimentar sobre esos 10 centímetros, sobre esa cadeneta visual, se puede cimentar y hacerle su armado de un piso de madera. También se puede hacer eso y eso puede generar incluso un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque ya no necesariamente deben de quedar las instalaciones hidráulicas y sanitarias en la parte inferior de la losa, sino que pueden quedar en la parte superior de la losa de cimentación. Y así, si se requiere, nada más es levantar el piso de madera y observar. Aquí se está viendo cómo se está levantando los dos marcos. Primero el marco de la ventana puerta y el otro panel que sería el de la parte de un muro. La separación entre los elementos, se recomienda una separación aproximada de 61 centímetros y como lo estamos viendo la unión directamente de los elementos. Aquí
por la posición en cómo está el muro, hay separaciones algunas un poquito ahí sabiendo la ventana de 1.22. ¿Por qué es de 1.22? Y aquí es muy importante. Por el tipo de sistema de construcción, aquí hay que jugar mucho con las medidas. La madera, al intentar hacer una construcción en paneles, siempre se debe de intentar que los paneles se mantengan siempre a una misma distancia. Si el plan de la distancia es colocarlo a 22 centímetros, a 61 centímetros, entonces si nosotros cortamos dos espacios, lo que nos quedará para la ventana serán 122 centímetros. Si se dan cuenta, son medidas muy claras. Si marcamos 3, si pudiéramos quitarle 3, que eso quitaría bastante fuerza a la estructura, pero si se pudiera hacer, quedaría una ventana de 1.80. Entonces, siempre se trabaja abajo, que quede colocada una silla enmarcada sobre pies derechos. Después de haber hecho el montaje de los primeros dos elementos, se recomienda y el montaje de todo lo perimetral. Después de haber colocado todo lo perimetral, se procede a colocar lo que van a ser los elementos interiores y a colocar lo que se conoce como la solera de enrase. Esa solera de enrase no es más que una madera, la cual va a estar, va a estar colocada de una vez directamente con clavos o con tornillos. Lo que va a hacer es el cerramiento del elemento, como se puede observar aquí en la parte final. Es esta viga que ustedes ven que corre por acá. Voy a intentar marcar. Ahí está. Es esta viga que está corriendo aquí al final. Esta viga lo único que hace es cerrar completamente el elemento. El cerramiento del elemento se hace mediante elementos que ya están preformados, incluso ya se hace la unión ya viene hecha para que sea una misma unión. Esta unión normalmente está hecha por un elemento. La unión, o decir, la escuadra unión ya viene hecha, la cual normalmente tiene ya una espiga formada, aquí una media madera, puede ser normalmente por cajón o por espiga. Normalmente, ahorita vamos a ver, lo voy a intentar hacer el dibujo, cada una de esas dos piezas está de esta manera y tiene un hueco central. La de este lado tiene el hueco central y la de este lado tiene el peine. Entonces, si la quisiéramos ver la otra, esta otra estaría así. Y aquí tendría todavía un peine más, es decir, que este está entrando sobre este hueco y permíteme exactamente la unión. Y ya únicamente se taladra dentro de la misma espiga y dentro de los más elementos para colocarle clavos o tornillos y que permitan que quede todo de manera sólida. Después del montaje, en la parte superior viene el anclaje. El anclaje se debe hacer directamente con roldanas y pernos de anclaje sobre los mismos pernos de unión que teníamos en la parte inferior. Es recomendado que antes de colocar también los elementos de madera, se le puede colocar un elemento que sirva como impermeabilizante. Puede ser una pequeña una pequeña línea de polietileno, que sería un plástico muy delgado, o una lana de vidrio muy delgada, la cual se pueda colocar alrededor y que quede como elemento impermeabilizante o como también como un elemento de antivibración, como si fuera un amortiguador entre lo que es la cimentación y la madera. Aún así, la madera tiene una ventaja, es más flexible que el tipo de armado en concreto. El anclaje de esta pieza a la cimentación es básico para el comportamiento, principalmente por sismo y por viento, como lo podemos observar. No sé, chicos, si tengan hasta acá alguna duda. No, Inge. ¿No? Ok. Bueno, y como veíamos, el anclaje de cerramiento ya ha tenido todo. Vamos con el anclaje de cerramiento. Pues es la colocación directamente de esta solera, que pueden ser metálicas, aunque normalmente son de madera, con la unión en la parte de esquina con forma de espiga, como se puede observar, y con un doble de clavos en los extremos, los cuales permiten la unión y el cerramiento total de todo el sistema constructivo. Eso hace que quede completamente armado y que no se pueda mover después.
El cerramiento se debe hacer con clavos de por lo menos 3 pulgadas o 3 pulgadas y media para que la cantidad que entre, así que el ingleteo sea bastante amplio. Estamos hablando de por lo menos 7 centímetros y medio de profundidad o de largo de nuestros clavos de amarre. La solera de cerramiento, recuerden que todo lo que está ocupando está en 4 pulgadas, 2 por 4, 3 por 4, también debería ser en reglas de 2 por 4 pulgadas. Y aquí ya podemos observar cada elemento, cada pie derecho quedó a 61 centímetros. ¿Sí lo pueden observar, chicos? Cada pie derecho quedó a los 61 centímetros. En la esquina se hizo un tipo de configuración de pie derecho, como lo veíamos en otras clases. Tenemos el pie derecho para un lado, como puede ser el eje que estamos viendo vertical, y del otro lado la colocación de 2 pie derecho en forma de H. Esto que genera, como estábamos viendo, que tenga un mayor espesor dentro de la columna y no necesariamente tener que ocupar un poste, sino este elemento que son estos tres que estamos viendo en cada una de las esquinas o en cada una de las uniones o cambios de elementos para poder colocar también una unión central. Si no queremos en estos puntos ocupar ese tipo de sistema de reglas donde ponemos los 2 por 4, los 2 por 4 y después los 2 por 4 de la misma manera, haciendo este pequeño elemento estructural. ¿Por qué queda el vacío? Porque este no queda normalmente al ras, sino queda un poquito movido al ras. Aquí se puede observar. Ahí están, aquí quedan los 2 por 4, intentando que quede a la mitad para que aquí quede la tabla y de este lado salga esta otra. Queda para que puedan tener un mayor eje de contacto y también la transversalidad de los elementos. Estos se pueden ser omitidos y colocados aquí en su vez un polín. El polín deberá tener por lo menos 4 pulgadas, que sería el valor del ancho, por el largo que serían 6 pulgadas. Estaríamos hablando de vigas de por lo menos 10 por 12.5, 10 por 15 centímetros. Serían los polines a ocupar en la parte de las esquinas. Si nosotros no queremos ocupar ese tipo de sistema de armado, tenemos que ocupar postes con escuadrillas de 10 por 15 a lo mínimo. Y ahí estarían colocados en estas posturas. Si quisieran ustedes darle mayor rigidez a su elemento, se pueden agregar también en cada uno de los dinteles o espacios para puertas. Pero lo fundamental es que estuviera en estos primeros donde habíamos mostrado. Donde puedan ser esquinas o donde vamos a tener cambios o colocación de puertas, como van a ser estos. Aquí está. En eso sí sería fundamental. ¿Qué tenemos? Esquinas o donde empieza a salir una pared interior. Ok, si ya tenemos bien esclarecido cómo va a quedar nuestro entramado, lo vemos directamente en el muro. Recuerden, una separación entre 50 y 70 centímetros, separación entre 50 y 70 centímetros, lo que quede mejor a la estructura. Hacemos ahora, digamos, hacemos una separación donde, por ejemplo, nosotros hacemos el cálculo de cuántos quedarían. En este caso, si tenemos, por ejemplo, los 5.48 los dividieron entre 50 y salió una cantidad de tal manera que se puede ocupar un número y que esto se pueda hacer repetitivo. Todos los paneles van a estar con la misma linealidad, si lo podemos contar. Esto es muy importante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estos 61 centímetros que ustedes sacan una vez, o 50 o 40 o 56 centímetros, dependiendo de la separación que ustedes encuentren, se va a repetir en cada vez o en cada elemento de ejes donde vayamos a construir. Y vamos a empezar con los paneles. Ya que tenemos bien esclarecido esto, pues vamos a diseñar todos los paneles. Vamos con el panel número 1. Vamos a ir a favor del reloj. Vamos a empezar en la recámara. En el panel número 1 tenemos, si nos damos cuenta, tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pie derechos.
Los 8 pies derechos están enmarcados. Tenemos uno con su separación para hacer precisamente la parte de la esquinera. Tenemos un arrastramiento que permite precisamente la parte de ajustar la ventana. Esta riostra normalmente es de 1 por 4 pulgadas y todos los demás elementos son de 2 por 4 pulgadas, inclusive la solera de cerramiento y la solera de desplante. No sé si alguien tenga alguna duda con esta parte, chicos. No, hasta ahorita no. ¿No? Ok. Vamos con el panel número 2. El panel número 2 es el que está del lado derecho, donde está la puerta principal. Puerta principal con ventana. Nuevamente tenemos la ventana, que es el espacio entre los dos dinteles de 61 centímetros. Debido a eso, a que quedó una ventana, si se dan cuenta, los otros se cierran un poquito más, porque donde van a quedar siempre ventanas, como lo vimos en el caso anterior, no solo va a quedar el pie derecho nominal, no solo va a quedar el pie derecho nominal, sino también van a quedar otros elementos, otros elementos puntuales, como lo podemos ver acá, o jabalcones que van a quedar acá, que van a incrementar el espesor del elemento. Entonces, eso va a permitir que la sección transversal cerca de la ventana o cerca de la puerta sea mayor y que no permite un doblamiento. A su vez, al incrementar este tamaño, ¿qué va a pasar con los espacios vacíos, que por lo menos iban a ser de 61 centímetros menos el grueso de la madera? Se va a ir reduciendo. De un lado se redujo 53 y del otro lado 43 debido a lo mismo, que estamos incrementando cantidad de pies derechos para tener mayor fuerza. Aquí en este caso vemos dos riostras, las dos riostras están formando, una está formando un ángulo de 45 con respecto al piso, siempre hay que intentar que las riostras vayan a un ángulo de 45 grados, por lo menos una de ellas. Aquí estamos viendo que esta de abajo tiene un ángulo de 45 grados y la otra únicamente para complementar el marco se coloca ya no importando el ángulo. A final de cuentas, la primera ya está trabajando a 45 y la otra ya no necesariamente va a trabajar a ese valor. Entre más inclinado quede la riostra, va a trabajar más en X, pero menos en Y, y entre más vertical quede la riostra, es decir, con ángulo mayor, va a trabajar más en Y, pero menos en X, y puede fallar. Para evitar ese tipo de situaciones, se recomienda mejor que tenga un ángulo de 45 y inclusive en posibles fallos, hacerle una pequeña unión al elemento para que se encaje de lo que sería en la solera de desplante o hacerle un pequeño encajonamiento con dos piezas de madera para que pueda tener más área de sujeción. Ok. Los paneles 3 y 4 no tenemos ninguna puerta, ninguna ventana, únicamente es un panel completo. Los paneles, se pudo haber armado un panel completo, se pudo haber hecho un panel completo de los 5 metros y tanto que se tiene en total, 5:30 metros en total. Sin embargo, también cuando se habla de construcción es un poco complejo estar levantando esa cantidad de madera, levantar el marco de 5 y tantos. Si se tiene una grúa o un elemento tensionante, se puede levantar fácilmente. Si no, ¿cuál es la opción? Levantarlo directamente con parte por parte. Aquí estamos viendo cómo se está levantando uno con dos elementos. Cada uno tiene sus 61 centímetros de separación y su arrastramiento 45 grados en ambos lados. No sé si alguien tenga hasta acá una duda o pregunta. Sin olvidar que seguimos ocupando piezas de 2 por 4 pulgadas. No, Inge. ¿No? No. Bueno, después de haber visto los paneles 3 y 4 que serían para la parte lateral izquierda, iríamos con el panel número 5. El panel número 5 lo estamos viendo pues, al revés, porque primero tendríamos la ventana y después la puerta, pero es la misma construcción. Estamos viendo la puerta, el panel va desde donde está la esquina hasta este punto, aquí de acá para acá el panel. El panel está constituido por
los pies derechos que van desde la esquina hasta los pies derechos que forman el vano de la puerta. Deben de tener doble pie derecho donde se encuentra. Siempre deben de ir doble pie derecho donde vaya puerta y donde vaya ventana. Y su arrastramiento nuevamente 1 a 45 grados. El arrastramiento a 45 grados enmarcando la parte inferior de la ventana y en la parte superior el ángulo que forme. Ahí ya no hay tanto problema. Hay veces que algunos constructores no solo generan un arrastramiento, sino que es un arrastramiento doble, donde colocan también arrastramiento del otro lado y de esta manera, formando completamente un rombo dentro de la ventana. Esto le da mucho más rigidez, por supuesto. Después vamos a ver el vano número 6. El vano número 6 está formándose por el espacio desde este punto hasta acá. Estamos viendo la unión que va a tener con la otra puerta. Lo estamos viendo de de derecha a izquierda. Después estaríamos viendo la puerta del baño y la ventana del baño, una ventana mucho más pequeña, únicamente entre el espacio de uno de los 66 centímetros. Y nuevamente, no importa cualquier ventana se recomienda su arrastramiento, como se está viendo, y sus dobles pies. Para el panel número 7 y panel número 8, que son las dos laterales para terminar la parte exterior de nuestra construcción. Los paneles número 7 y número 8 para completar nuestra construcción. Estaríamos viendo precisamente dos paneles, uno de 3 espacios, que es para la parte interior del baño. Aquí se está separando claramente. Aquí tenemos estos de 3 paneles para el baño y el de 1, 2, 3, 4, 5, 6 paneles para la recámara. Se mantienen paneles completos. Se recomienda siempre que los paneles estén divididos por las secciones que vamos a ocupar. Los paneles estén divididos por las secciones que vamos a ocupar. Eso, si se han dado cuenta, ha sido repetitivo. En este caso, ¿por qué se está haciendo este principio? Para que los ejes queden marcados y en este punto de unión se puedan juntar precisamente los elementos que estábamos diciendo. Que viene el 2 de 4, que sería del panel que está acá. El elemento 2, pie derecho 2 de 4, que va en el 7. Y el 2 por 4, que vendría del panel número 8. Ahí está. Todos con un arrastramiento de 45 grados desde la parte superior a la parte inferior. Siempre cuando tenemos un panel el cual no va a tener ventanas ni puertas, siempre que tengamos un panel que no va a tener puertas y ventanas, los arrastramientos parten de la parte inclinada, desde la punta superior hacia la parte inferior, donde den los 45 grados, como lo podemos observar. Aquí lo podemos observar claramente, empieza de la parte superior y hacia la parte inferior, donde den 45 grados. Ok. El panel número 9. Ya estamos hablando de los paneles interiores, aquí ya no hay tanto problema, estamos viendo cómo quedaría el panel. Estamos viendo que el panel tiene exactamente a los 2.59 lo que sería una incrustación, una incrustación para poder hacer la pared del baño y de la cocineta. Entonces, se ve precisamente marcado cómo quedarían los pies derechos ya de esta pared del baño. Aquí está. Esa sería precisamente parte de lo que viene del baño. Estamos viendo un muro muy parecido. Diferencia con los otros, no tienen riostras. La diferencia es que como no trabajan contra viento, ya no es necesario colocarle las riostras. Si ustedes desean ponerle, no hay ningún problema, solo hay que tener en cuenta que si van a colocar instalaciones, hay que tener cuidado con el arrastramiento para no dañarlo. El panel número 10 es el panel que tenemos dentro del baño. Aquí no salió una figura, pero como se puede ver, tiene sus paneles, todos a 61 centímetros o la cantidad de centímetros que queden después del espesor de la madera. Vamos al último panel, el panel número 11. El panel número 11 está formado por el espacio para la puerta, para la recámara y el espacio para precisamente los 4 paneles que van a estar formando la parte lateral del muro. Ahí está. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta.
Yo no, y ¿No? ¿Los demás? Bueno, vamos a terminar con la parte de muros. Los muros, después de haber hecho todo el entramado, vamos a hacer el forro. Lo vamos a terminar con forro. El forro pueden ser de varios tipos, los hemos visto con anterioridad, el revestimiento exterior y el interior. Vamos primeramente con el revestimiento exterior. El revestimiento exterior no es más que un forro, puede hacerse con duela. Cuando se hace con duela inclinada, se hace de la parte inferior a la parte superior, porque van a quedar traslapadas y vamos a ver esa imagen que tiene normalmente una cabaña, o se puede hacer con duela con machimbre, como lo estamos viendo. Ahí estamos viendo una duela con machimbre. Esas se ven encallando cada una para que no tenga ningún espacio de contacto, y siempre la parte superior, si se dan cuenta, cada una va a quedar de esta manera. Entonces, al colocarse todas traslapadas, no van a tener espacios de separación. La colocación son con clavos, normalmente clavos no tan grandes como de 3 pulgadas, con de 2,1 o incluso hasta de 2 pulgadas. La duela debe ser de 3/4 de pulgada, debe ser de 2 centímetros de ancho, 2 centímetros de ancho por 6 pulgadas, 2 centímetros de ancho por 6 pulgadas, con su machimbrado como se está viendo. El machimbrado, como se está viendo, queda de la parte superior a la parte inferior para que precisamente quede ese enmarcado. ¿Y cómo lo van a ir colocando? Lo van a ir colocando siempre de abajo para arriba. Empiezan por la de abajo y los vamos a ir ajustando de abajo para arriba para que la última es la que se pueda darle su cerramiento. Otro sistema de forro es colocarle un forro directamente de panel. Colocar, puede ser triple o puede ser MDF. Bueno, MDF no se recomienda por el tipo de lluvias, o se puede recomendar OBS, cualquiera de esos dos sistemas, o contrachapado. También se le puede poner el contrachapado. Incluso el contrachapado, debido al espesor que va a tener, es de mejor calidad que incluso un triple de 9 milímetros. Pero ahí estamos colocando un triple de 9 milímetros, que es un contrachapado relativamente delgado, siendo que hay contrachapados hasta de 2,4 centímetros. Estamos poniendo un contrachapado relativamente mediano de 9 milímetros. El contrachapado viene en medidas de 1,22 m por 2,44, 1,22 por 2,44. Entonces se van colocando las láminas de abajo hacia arriba para colocar precisamente esta forma. Ahí ya estamos viendo cómo van quedando ya todos los muros en la parte exterior ya completamente revestidos. Después de haber hecho el paneleado o el forro del el revestido de la parte exterior, ahora hay que darle un recubrimiento. Esta es una parte fundamental. El recubrimiento no se debe hacer bajo ninguna permisa por un barniz. El barniz, en el caso de los elementos, van a hacerlos o se van a obligar para estarse cambiando relativamente muy rápido cada año. Entonces, para evitar ese tipo de elementos, se recomienda mejor un preservador óleo soluble, es decir, basado en, en petróleo, y que se pueda medir con thinner o esmaltes o pinturas. Se recomienda siempre este tipo de acabados que se puedan hacer para exteriores, es decir, ocupar esmaltes o barnices para exterior, no esmaltes o barnices normales. Ahí está. Y hacer un acabado en varias capas, una o dos capas, para poderlo proteger contra la humedad. El otro sistema, incluso cuando se hace el sistema por duelas, no se puede aplicar, pero cuando se hace un sistema de forro o de revestimiento por paneles, cuando se hace ese revestimiento por paneles, sí se puede hacer el acabado con yeso o con un revoque. Se puede hacer un revocado. Para hacer un revoque, ¿qué se puede hacer? Se le coloca lo que es un cartón asfáltico sobre la madera, se coloca un cartón asfáltico. El cartón asfáltico tiene una pequeña lámina que es adherible. Se pega este cartón asfáltico al muro. Después de eso se le coloca una malla de metal. La malla de metal puede ser una malla con las que se puede hacer hasta incluso separación de cerco, una malla de metal que permita nada más el amarre, y directamente sobre la malla ya vendría lo que sería el revoque. El revoque puede ser en este caso un repello, puede ser un enlucido, cualquiera de otro tipo de revoques que ustedes quieran hacer, no hay ningún problema. La malla recomendable es una malla de gallinero,
uniéndolo con grapas de madera, con una separación por lo menos de 2 centímetros con respecto al muro para poder tener un espacio suficiente para el aplanado. Si se van a colocar, y aquí es muy importante, si se van a colocar algún tipo de lámpara en el muro, si se van a colocar lámparas en el muro, antes de hacer el revocado, debido a que este va a tener una cierta fragilidad, antes de hacer un revocado en el muro, por la misma malla se recomienda que se hayan marcado los vacíos dentro del panel de conglomerado o de contrachapado, se hace el espacio, por ejemplo, de esta caja, se hace el espacio. Si, por ejemplo, vamos a tener un apagador, hablando de la parte exterior, o una roseta para un arbotante, por ejemplo, se hace vacío, el hueco, se coloca el elemento, se coloca directamente el elemento, se puede colocar bajo dos premisas, puede quedar con 1 centímetro salido, voy a intentar hacerlo, aquí está, digamos que esta es la placa de contrachapado. No se recomienda que quede completamente salido, pero algunos lo hacen de esta manera, unos lo colocan directamente de esta manera, teniendo en cuenta que lo que tiene de espesor normalmente son 3 centímetros, entre la malla y el revocado se logran los 3 centímetros, pero queda muy justo. Si no, lo recomendado es hacerle el hueco y que quede de esta manera. Ahí está. Únicamente que esté unido por una parte del muro, no tan que se pueda incrustar, y que esta cantidad sean solo 2 centímetros. Ahí está. Y ahora sí, ya queda dentro del enmallado, ahora sí que queda está amarrada hasta por la misma malla y ya se puede completamente repellar o revocar el elemento. Vamos ahora a la parte de techos. La parte de techos, vamos a ver que para esto se va a hacer una estructura a base de vigas, como lo estamos observando, que se conocen como vigas tipo madrina y largueros, sobre los cuales se van a ir colocando lo que es la cumbrera de los 61 centímetros, una cumbrera a los 61 centímetros. Aquí estamos viendo precisamente la armadura del techo. Esta armadura del techo literalmente es un enmarcado que va a ir, en la misma en un lado va a ir transversal y otro lado en la misma línea de nuestros muros y paredes, como se está observando. Aquí estamos viendo la parte trasera, lo que sería la puerta de la cocina, la puerta del baño, las dos ventanas, estamos viendo esa parte. Y aquí estamos viendo directamente cómo quedaría nuestro techo. Este techo, esta estructura en madera, normalmente se puede servir para grandes claros y puede cambiar de sentido de la pendiente de tal forma para poder obtener un pórtico más amplio o un acceso al casa. Colocando las armaduras a cada 61 centímetros. ¿Por qué se están colocando a 61 centímetros? Se está respetando la separación de los paneles. Esta separación entre panel, a esto se conoce también como panel. A cada separación como panel debe de quedar igual el cerchamiento del piso, del techo. Aquí estamos viendo, se recomiendan pendientes no mayores se puede hacer, entre la mayor sea la pendiente, más fuerza va a tener del viento, entre menor sea pendiente, menos porcentaje va a tener para poder descurrir las aguas o nieve que pueda poder caer. Para evitar eso, se recomiendan que los ángulos den más o menos entre 20 y 30 grados, 20 y 30 grados. Aquí ustedes están viendo una pendiente del 33%, que corresponde a un ángulo de más o menos 24 grados. Bueno, aquí estamos viendo cómo se van a ir colocando todas las soleras. Las soleras van transversalmente a los largueros, y los largueros son precisamente estos tablones para las cumbreras, que van a ir colocados hacia la cumbrera. Y estamos viendo que para la cumbrera, debido a que muchas veces, y eso lo hemos platicado, no necesariamente se tienen maderas que puedan tener todo el espesor deseado, se pueden unir dos tablas o dos elementos. En este caso se están uniendo dos tablones de 2 pulgadas, 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de
por 10 pulgadas de alto y 12 pulgadas de largo. Estamos midiendo en total, estamos poniendo ese tipo de elementos tablónicos, de ese tipo de tablones para formar nuestra cumbrera. Estos elementos se unen directamente, 2 pulgadas y 2 pulgadas, entonces el grueso se convierte en 4 pulgadas. Se tiene una cumbrera con las medidas normales. Normalmente una cumbrera debe tener medidas de 4 por 10 pulgadas. Una escuadrilla de 4 por 10 pulgadas. Si no se puede conseguir, se pueden poner 2 de 2 por 10 con sus respectivas uniones. ¿Y cómo van a ir las uniones? Traslapadas y con pernos. No se recomienda tanto con clavo porque el clavo con cierto tiempo se va a separar, salvo que sean colocados en ambos lados, es decir, que tengamos clavos que vayan de una cara y de la otra cara. Si no se quiere hacer eso, la recomendación es mejor colocar tornillos. Los tornillos van a trabajar de mejor manera. Y siempre encolarlo, es decir, la colocación de estos elementos siempre debe de ser clara, es decir, colocarle pegamento en todas las uniones y lugares. Ok, para poderlo armar, aquí estamos poniendo 2 vigas de 3 por de 360. Los de 360 se están convirtiendo en 3 metros 8 y se está traslapando. Si se dan cuenta, la unión nunca queda en el mismo, quedan separadas. Siempre esto debe ser claro, las uniones deben de quedar separadas. Si estamos uniendo 2 tablas y como a las 2 tablas no dan los 7 metros, entonces de un lado se puede hacer de esta manera y del otro lado de esta manera, de tal manera que las uniones no queden en el mismo punto. Y así se vuelve prácticamente una misma madera sólida de 4 por 10 pulgadas. Para poder hacer lo que sería la colocación de las madrinas, recuerden que las madrinas son estas líneas que estamos viendo acá, o largueros. Aquí estamos viendo los largueros. Para la colocación de estos largueros, y que puedan descansar sobre lo que van a ser los entramados los entramados verticales. Para que puedan descansar sobre los entramados verticales, es importante hacer una unión con un corte tipo zigzag, para hacer esto que se conoce como un rayo, hacerle un rayo dentro del elemento. Este rayo va a depender directamente de la pendiente o de la inclinación que se le haya dado. Es la misma inclinación que tenga el elemento. Para ser exactos, esto lo está dando en inclinación. Eso va a permitir que el área de contacto entre la viga que estamos teniendo de cerramiento y lo que se conoce como el larguero, el espacio, la sección transversal, la sección de contacto entre la viga de cerramiento y el larguero sea de mayor cantidad, más centímetros cuadrados de unión, y se puede hacer de mejor manera. Y la unión se puede hacer directamente con tornillos colocados de manera inclinada para su mejor unión. O en su caso, si no se quieren poner tornillos, a lo que se ha versado actualmente es la colocación de placas metálicas con ángulos de 90. La placa metálica tiene la ventaja de, se colocan 2 placas metálicas, una de este lado, aquí estamos viendo una de estas, y la otra del otro lado. Y ya directamente la placa metálica con sus 2 tornillos. 2 tornillos a lo que sería el larguero y 2 tornillos a la de cerramiento. Igual en ambos lados. Entonces no permite precisamente el movimiento transversal del material. Aún así, siempre es importante hacerle este corte tipo rayo. Y ya lo que nosotros tendríamos sería esto. Tendríamos un marco bien trazado con la cumbrera y sus elementos para el techo. Aquí estamos viendo un tipo de sistema de techo más sencillo con puro espacio dinteleado, puro panel a 61 centímetros. El espacio normalmente se ve intentando que quede lo más marcado a donde deberían estar los paneles, como se puede ver. Normalmente se van perdiendo por la aparición de puertas y ventanas, pero se sigue manteniendo el marco. Ahí está. Después de haber hecho lo que sería precisamente el dimensionamiento de la cumbrera y la colocación de las dos cerchas para las partes exteriores, las 2 cerchas que van a colocarse en la parte tanto exterior y exterior,
Ahora va la colocación de la cumbrera. Esta barra listón es la más gruesa que se va a tener. Se coloca directamente en la parte superior de la cumbrera y va a servir como elemento de carga, elemento montante hacia el elemento superior. Aquí estamos viendo un panel 11B. Dice panel 11B. No les había colocado el panel 11B, pero lo que se trata nada más es el incremento del panel anterior. Recuerden que teníamos un panel anterior arriba de la recámara. Arriba de la recámara había un panel. Creo que, no me acuerdo cuál panel era. A ver, teníamos acá teníamos 8, 9, 10. Creo que el panel 11. Este es el panel 11. Y sobre el panel 11 se está haciendo el 11B, que no es más que un elemento de carga para poder llegar a la altura de la cumbrera. Sobre el mismo panel 11B se está colocando la cumbrera. La cumbrera se puede colocar con encamisamientos o chapas. Estos encamisamientos o chapas pueden ser placas de madera o placas de metal. La recomendación es que sean placas de madera, de metal, porque van a tener menor espesor. Pues si se ocupan placas de madera, tienen que ser un espesor de por lo menos de 2 centímetros y medio, por lo menos de 1 pulgada. Si no, se pueden ocupar soleras metálicas de 1/4 de pulgada, de 1/4 de pulgada, de 1/4 de pulgada de espesor por 2 pulgadas, las cuales directamente se colocan a la mitad, 1 pulgada para una y 1 pulgada para otra, y se le pueden colocar 3 tornillos a diferentes longitudes y directamente permeado para que no se pueda mover los elementos. En el caso ahora de lo que sería la armadura y la cercha, las armaduras y la cercha es una parte muy importante. Ya estamos colocando la armadura, ya que se están colocando todos lo que son las armaduras y cerchas, se le conviene también colocarle un arrastramiento. Bueno, antes de eso vamos a ir primero con la armadura, antes del arrastramiento. Las armaduras, ya habíamos visto el primer sistema. El primer sistema era en la parte exterior, en las dos partes exteriores, para poder mantener esta forma de panel que se estaba haciendo. Para poder mantener esta forma de panel, pues se le colocaron lo que serían los pies derechos de manera vertical, pero en la parte interior para darle mayor armado a nuestro techo. En la parte interior para darle mayor armado a nuestro techo, se van a hacer armaduras tipo cercha. Estas armaduras normalmente tienen forma triangular, como se están viendo, y van a tener una unión por arrastramiento. Aquí estamos viendo una tipo Fink. Aquí estamos viendo una estructura tipo Fink, la cual tiene una pendiente, la misma pendiente que tuvo la anterior, y se está haciendo una unión por placa de metal. Se le está colocando un encamisamiento con una placa metálica y con clavos o con tornillos. Esta placa metálica cubre normalmente toda la unión y se une. Eso permite que no se pueda mover y que el espesor no sea tan grande. ¿Por qué? Debido a que el metal tiene mayor cantidad de corte, tiene un valor en esfuerzo de corte mucho mayor al de la madera, entonces la cantidad de corte es mucho menor y por eso se ven menores espesores. No se requiere tanto espesor. Todas las cuerdas que va a tener y diagonales que va a tener la madera la podemos observar. Estamos observando todos los elementos con valores de 2 por 4 pulgadas. Estamos observando piezas de 2 por 4 pulgadas en todos los elementos. Y nada más las placas metálicas. Ahí está. Ahora sí, la colocación, una vez que estén colocados sobre los muros, los vamos a ir separando de tal manera que queden a 61 centímetros o colocadas sobre los pies derechos. Colocadas a 61 centímetros o colocadas sobre el pie derecho. Cuando se tiene una medida de separación por panel, cuando se tiene una medida de separación de panel 50, 70 centímetros, cualquier valor, se tiene que respetar en todo tiempo. En todo tiempo se debe mantener esa misma medida. Aquí se están colocando ya todas las cerchas. Después de la colocación de las cerchas, si se va a colocar un espacio exterior, se va a colocar lo que sería un panel extraordinario. Este panel extraordinario es como si fuera una pequeña escalera con la cual se debe de subir ya completa. Esta escalera debe ser el último elemento y no debe de quedar únicamente pegada por los tornillos, sino que debe ser
del doble del tamaño de un panel. Si el panel era 61 centímetros, el valor debe ser el valor del doble del valor, 120 o 122 centímetros en ambos lados, para que funcione como el último panel, y al ser el último panel, permite que precisamente la carga no vaya a robarse. Se coloca directamente sobre el espacio y no permite que pueda caer el último techo. Al final de cuentas, cuando se coloque el tipo de techo, sea por lámina o sea por triplay, y sobre esto un tipo de revestimiento, no va a permitir el canteo de las dos partes. Como lo platicábamos, y por ahí veíamos que nuestro techo no tiene la suficiente rigidez, se pueden agregar conectores o elementos metálicos, los cuales le van a dar mucho mayor rigidez. Aquí lo estamos viendo cómo quedarían los detalles de todas las uniones con su encamisamiento metálico. El encamisamiento metálico es muy sencillo, son dos placas metálicas unidas por clavos o por pernos o tornillos. Ahí está. Por último, viene el arrostramiento del techo. El techo también lleva su propio arrostramiento. Como ya tiene arrostramiento lo que serían los muros, también el techo, porque pues va a tener un golpe con respecto al viento. Este arrostramiento son con piezas de 1 por 4 pulgadas, estamos hablando de piezas de 2.5 por 10 centímetros, estamos hablando de viles reglas. Estas reglas se colocan directamente sobre el techo, como lo podemos ver en la imagen inferior. Se están colocando las dos con un traslape, para tenerlo lo más largo posible. Si se tienen reglas largas, entonces no hay problema, puede ser una, pero si no, se pueden unir, como se están viendo. Estas uniones van a quedar, como se ve en la imagen superior, colocada de manera inclinada. Aquí se ve de manera diagonal y de manera inclinada, siguiendo el techo, para poderse unir sobre la misma madera. Entonces, todos los largueros del techo, aquí lo que estamos uniendo son los largueros del techo. Se unen los largueros del techo y no permite este movimiento dentro de nuestra estructura. Ahí está. La celcha tipo pie que se tenía para el frente y para la parte trasera serían estas dos. Sería con una separación de 61 centímetros para poder mantener tanto los largueros como la madrina general, que sería la viga frontal inferior.